Bienvenidos a la presentación del tema número 3 llamado lazos de tubería, conformado por los integrantes. Bienvenidos a la presentación del tema número 3 llamado lazos de tubería, que será expuesta por José Reyes y mi persona Julio Santos. Los lazos de tubería se construyen para responder a los efectos causados por la expansión y contracción de los materiales de construcción. El fluido que atraviesa las tuberías posee una temperatura y debido a ella y la diferencia con la temperatura ambiental se generarán expansiones o contracciones en las tuberías, las cuales se mantienen bajo control con lazos de expansión. Asimismo, los lazos de tubería se construyen para dos funciones principales, incluyendo el aumento del rendimiento disponible de la línea principal o la reducción de la pérdida de presión durante el transporte de gas. Los sistemas de tubería deben poseer la flexibilidad suficiente de manera que la expansión o la contracción térmica, así como los movimientos de soporte de equipo, no conduzcan a falla de la tubería o de los soportes por esfuerzos excesivos o fatiga, fugas en las juntas, fallas de las boquillas de los equipos conectados, en vez de recipientes de presión, bombas turbina y por reacciones excesivas. Objetivo de un lazo de tubería. El propósito principal de un lazo de tubería que se instala en un segmento de ella es esencialmente la de reducir las caídas de presión en ese tramo. Esto a su vez resultará en un aumento del caudal de la tubería, asimismo a la misma presión de entrada. Alternativamente, si el caudal se mantiene constante, la reducción de la presión total requerida provocará una reducción de los HP necesarios para el bombeo. En la figura podemos observar la disminución de la presión cuando se instala un lazo en la tubería, y también podemos apreciar que también las caídas de presión son más pronunciadas al no tener el lazo de tubería en el segmento o en el tramo de la misma. Es importante también comparar este elemento con la compresión, ya que la instalación de una estación compresora intermedia a lo largo de una tubería aumentará la tasa de flujo y también reducirá la presión de operación en un gasoducto a lo largo de la transmisión de gas. La instalación de un compresor intermedio para el aumento del caudal se ilustra en la figura, donde podemos observar que al adicionar la estación compresora en el tramo intermedio aumenta la capacidad de transporte del gas, disminuyendo así las caídas de presión. Aumento de la capacidad de la tubería. Instalando una estación compresora intermedia, como se muestra en las figuras, podemos bombear el volumen aumentando aproximadamente a la mitad y luego se aumenta la presión en la nueva estación de compresores al mismo nivel de MAO o la presión de operación máxima permitida del sistema para la entrega final al terminal de la tubería a 800 psi. Supongamos también que queremos aumentar aún más el caudal sin cambiar la presión de descarga o la presión de entrega. Está claro que nosotros podemos instalar estaciones compresoras intermedias a lo largo del tramo de la tubería de ser necesario para lograr el mayor rendimiento, mientras se mantiene la misma presión de suministro. Esto se muestra en la figura número 5, donde se han instalado dos estaciones compresoras adicionales para aumentar el rendimiento desde la tubería, mientras se mantiene la presión de entrega deseada en el tramo de la misma. Ahora bien, sabemos que existe un límite en el número de estaciones compresoras que se pueden instalar en un sistema de tubería, dado que el sistema requerirá mayor HP y lo cual conduce a un aumento en la tasa de flujo y por lo tanto el coste de capital y los costos operativos también aumentan, lo cual no es viable. En algún momento el costo aumenta a una tasa muy alta en comparación con el aumento en el flujo. Cada tamaño de tubería tiene un volumen particular que se puede transportar económicamente basado en el costo. Un factor adicional que debe tenerse en cuenta es la tasa de flujo, que aumenta la velocidad más alta resultante. También es importante tomar en cuenta que la velocidad del gas debe estar muy por debajo de la velocidad de erosión de la tubería. Lazo de tubería versus compresión. A continuación se mencionará un ejercicio donde se definen
los criterios para comparar tanto los lazos de tubería y las estaciones de compresión. Okay. Entonces tenemos un gasoducto de gas natural que posee 100 millas de largo y está construido con una tubería de 16 NPS o tamaño nominal de la tubería y espesor de pared de 0,250 pulgadas. Se extiende desde Windsor hasta Cardiff, como se muestra en la figura anterior. Sin tener en cuenta los efectos de la elevación, calcule la capacidad de rendimiento máxima de esta tubería basado en una presión máxima permitida de 1440 y una presión de entrega de 800 psi a Cardiff. La presión de succión en Windsor es de 800 psi. Segundo, determine el requisito para dos escenarios de expansión. La expansión de la fase 1 aumentará el rendimiento de la tubería en 50 millones de pies cúbicos y la fase 2 aumentará el rendimiento en otros 50 millones de pies cúbicos. En cada caso, calcula el número de compresores de estaciones requeridas y los HP requeridos. La velocidad de flujo del gas deben comprobarse para asegurarse de que están dentro de los límites de la erosión. Tercero, también estime el costo aproximado para cada uno de estos casos, utilizando un total instalado de $2.000 por HP para estaciones de compresión. Cuarto, compara estos casos de expansión utilizando un lazo de tubería en lugar de compresión. A continuación se observan los resultados obtenidos del caso de la estación de compresión y en el caso de que se utilice un lazo de tubería, donde podemos observar a simple vista que el lazo parece ser la opción más cara. Sin embargo, debe considerar el mayor coste operativo al agregar una estación compresora. El costo operativo anual de la estación compresora se puede estimar considerando el consumo de combustible, los costos de operación y mantenimiento, entre otros costos. Esto resultará en mayores costos en el futuro para el caso de la estación compresora que para el caso de la tubería. Lazo de tubería versus compresión. Se necesita reducir los requisitos de energía en el sistema. Supongamos que estamos interesados en reducir los HP requeridos y por lo tanto el costo operativo anual del oleoducto. Si el caudal no se reduce, la única forma de poder disminuir el consumo es reducir la caída de presión total entre las estaciones de compresión. Donde la velocidad de flujo es constante, los HP se pueden reducir aumentando la presión de succión o disminuyendo la presión de descarga, las cuales reducen la relación de compresión. Dado que el objetivo es operar un gasoducto a la presión más alta posible para mayor eficiencia, no reducir la presión de descarga, eso nos da la opción de solo aumentar la presión de succión. La presión de succión se puede aumentar reduciendo la caída de presión en el segmento de la tubería agua arriba de la estación compresora, dado que el caudal y el diámetro de tubería es fijo. La caída de presión en un segmento de tubería se puede reducir instalando un lazo de tubería. Por lo tanto, hacer un lazo en un segmento de tubería, reduciendo así la caída de presión, resultará en una disminución de los caballos de fuerza requeridos y a su vez en el costo operativo anual. Lazo de tubería de distribución. Otro ejemplo de lazo de tubería es el siguiente. Considere un sistema de tubería de distribución como se muestra en la figura 6. El gas ingresa a la tubería en A con una tasa de flujo de 60 millones de pies cúbicos y luego de realizar entrega de gas en B y en C de 20 millones de pies cúbicos y 30 millones respectivamente, 10 millones de pies cúbicos restantes de gas procede a D, donde 10 millones de pies cúbicos adicionales ingresan en la tubería que se entrega en el terminal, en E. El último segmento de tubería tiene un caudal de 20 millones de pies cúbicos. Suponga que se desea traer 10 millones de pies cúbicos extras de gas en D para que la entrega en E aumente a 30 millones de pies cúbicos. Si la presión en E debe permanecer igual a 600 psi, está claro que la presión en D aumentará para manejar el caudal adicional en la tubería del segmento DE. Esto a su vez elevará todas las presiones agua arriba en D. Por lo tanto, las presiones en A, B y C aumentarán, lo que resultará en un mayor requisito de caballos de fuerza en A. Sin embargo, al hacer un lazo en la sección de E, podemos mantener todas las presiones igual que antes.